Bueno, yo creo que como es evidente cuando lo privado transgrede ya lo público, es evidente que desde el Ejecutivo deberían tomar una acción inmediata, ¿no? Como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final y creo que eso es lo que debería comenzar ya a pensar el Ejecutivo, porque es evidente que lo que hemos escuchado el día de ayer todos es algo que se tiene que investigar y que simplemente la especulación debería hacer reflexionar a la presidenta y tomar una decisión. El final debe ser el... Y a ritmo de salsa conectamos con el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, para hablar de este tema y otros más. Cuéntanos, ¿por qué ahora el Congreso ahora sí le ha bajado el dedo al primer ministro, Alberto Otárola? Porque creo, buenas noches, Paola, un gusto saludarla. A ver, es muy terrible esto, ¿no? Hace un rato en la tarde decía, a partir de un comentario de Rosa María Palacios, que es casi inaceptable que el país se indigne y la política peruana se indigne por esta situación absolutamente impresentable, claro. Y que caiga por eso y no por los 49 muertos, que tiene él una responsabilidad directa en ello, ¿no? Entonces, nos debe dejar pensando mucho, creo que ya lo hablamos alguna vez, un país que no es capaz de reivindicar 49 muertos, es un país que está con una enfermedad seria, ¿no? De fragmentación social, de no reconocimiento del otro. Y creo que esto es una muestra de ello, ¿no? Una de las cosas que también resalta de esta particular salida tiene que ver lo que está sucediendo en torno a la presidenta Dina Boluarte. Cada domingo, digamos, los que estamos muy enterados y estamos pegados a las noticias, esperamos que venga una denuncia contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, lo cual es respondido por una denuncia contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. En esta disputa, claramente la presidenta ha optado por el hermano Nicanor Boluarte. ¿Cómo se toman decisiones en Palacio de Gobierno, Ricardo? Bueno, ¿cómo las toman ahora? Que creo que es un tema interesante de analizar y discutir, porque lo que yo creo es que como se han perdido las normas mínimas, básicas, diría yo, de hacer política, lo que hay es una suerte de improvisación permanente para ver cómo es que salgo de la crisis de momento, digamos, ¿no? Y entonces ahora en un cálculo rápido dice, mira, entre la denuncia por la ONG del hermano y este asunto que además pega con lo conservador de la presidenta y del país y de la sociedad, mejor me voy para el lado de mi hermano, a quien he estado defendiendo siempre. Finalmente al primer ministro puedo cambiarlo, al hermano no, ¿no? Entonces, pero es otra vez una expresión de esta precariedad enorme de política que tenemos en el país, ¿no? Además, lo que muestra es que ya no hay una visión por el tema sancionar un hecho que, como fue los 49 muertos, sino es qué me conviene en el minuto que me conviene. También, ¿no es cierto? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno piensa en política, piensa también desde mi punto de vista en cómo manejo un conjunto de intereses. Ese no es el problema. El problema es cuando esos intereses son intereses particulares y no intereses colectivos, del bien común. De aquello que son objetivos superiores que hay que perseguir, ¿no es cierto? Porque de lo contrario se pierde lo básico, que es tratar de buscar un acuerdo y poner en discusión esos intereses para poder llegar a un objetivo. Entonces, aquí es como ir avanzando precariamente, pues, ¿no es cierto? Uno de los elementos de la precariedad, Paola, es que uno no tiene la posibilidad de mirar más adelante que lo inmediato, ¿no? A la punta de la nariz. Y creo que esto es lo que pasa, ¿no? Así como en la mañana se levanta, no sé, alguien en el Ministerio de Transporte dice no más corredor morado, dice ahora ya no más Premier, ¿no es cierto? No hay la sensación de que tenemos cierto nivel de estabilidad, no sé si vale el término, pero de estabilidad emocional de la política peruana, ¿no? Claro. Una de las cosas que también estamos viendo con lo que está sucediendo, tiene que ver que el pacto gobierno-congreso se empieza a resquebrajar. Parte del pacto era quedarse hasta 2026, manejar las entidades como Defensoría del Pueblo, SUNEDU, Tribunal Constitucional,
y viene esta semana la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo afecta al pacto que empiece a resquebrajarse al bajarle el dedo a Otárola? Lo que yo creo es que el pacto iba a empezar a resquebrajarse de todas maneras porque, a ver, con tanta impunidad cometen tantos actos contra la Constitución, pero contra los principios democráticos, que no les queda otra cosa que implosionar, ¿no es cierto? Es decir, es el futuro más certero que pueden tener estos pactos que... ¿Por qué? Porque se sienten tan seguros de que el pacto es sólido, se sienten tan seguros que efectivamente van a poder hacer más o menos lo que le da la gana. Y esto hace que empiecen a cometer errores, empiecen a mostrar fallas, a discutir entre ellos, y todo pacto que tiene un objetivo nefasto termina siendo un pacto que no logra consolidarse, ¿no? En el tema de la institucionalidad robada, ¿no? ¿Cómo ves ahorita la nueva SUNEDU con otras medidas? ¿Para ti la reforma universitaria está muerta? Totalmente muerta y enterrada. Lo que tenemos es una nueva reforma, por llamarlo de alguna manera, muy mal hecha, por cierto, porque no hay ningún respaldo técnico, por lo menos conocido, para que defiendan las cosas que han hecho. Y digo que ha muerto porque han muerto los tres principios básicos de la reforma, que eran el reconocimiento nuevamente del conocimiento, de la investigación y la academia como parte fundamental de las universidades. Ahora los profesores pueden enseñar sin la maestría, los estudiantes no necesitan presentar un trabajo de investigación, la edad sube de tal manera que los profesores pueden quedarse eternamente enseñando. Lo segundo es que el tema universitario ha dejado de ser un tema de política pública, ¿no es cierto? Se le ha retirado la rectoría al Ministerio de Educación. La SUNEDU particularmente no tiene ninguna capacidad junto con CINEACE para poder emprender políticas públicas de calidad. Y lo tercero es que el sistema de regulación de la calidad que había pasado del mercado al Estado desapareció, ¿no es cierto? La SUNEDU no cumple con eso, tanto es así que ustedes aquí en el canal han conversado respecto de cómo hay un cambio en la organización interna de la SUNEDU que va a hacer que se retire el licenciamiento o que se relajen de tal manera las condiciones básicas que las universidades que tenían, entre comillas, segunda oportunidad vayan a obtener su licenciamiento, y entonces vamos a terminar en foja cero. Por eso es que creo que la reforma está muerta y enterrada. Una muestra de los intereses individuales que dirigen, los dueños de las universidades, lo hemos visto de manera, yo siento, grotesca, cuando se ha visto en todo el país la contratación de Paolo Guerrero por la familia César Acuña, ¿no es cierto?, el gobernador regional, la Universidad César Vallejo, de la que son dueños, en los cuales no es el tema, sí es el tema, ¿no? Un pago mensual de $130.000, un avión privado, seguridad propia, todo eso en base a una persona que gana dinero por la misma universidad. Y allí hay una cosa que te acabo de leer, es el exitismo. ¿Qué vende César Vallejo, la Universidad César Vallejo, según César Acuña, acorde con los tiempos? ¿Y por qué hay que preocuparse de esa visión que hace que, por ejemplo, en la misma universidad no se enseñe César Vallejo? Es bien interesante cómo desde que apareció el Marca Perú, esta idea de la marca de las naciones, ¿no es cierto?, se ha ido construyendo a partir de la década del crecimiento económico en el país. Se fue construyendo una idea de que somos muy exitosos, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, algunas cosas lo hicimos bien y lo logramos, esta impronta de éxito se volvió de una forma de pensar tan generalizada que empezó a tapar nuestras enormes dificultades, ¿no es cierto? Y eso es a lo que le llamo exitismo, es decir, nos comimos el cuento, por decirlo de alguna manera, que todo estaba mejor de lo que realmente estaba, y todos, no sé, pues éramos capaces de cantar Contigo Perú en el Estadio Nacional, en pleno mundial, y sentirnos absolutamente integrados como país, cuando
a los pocos años, 49 muertos fuera de Lima, no significaron nada para la gente, ¿no es cierto? Entonces, ese exitismo lo vemos en todos lados, ¿no es cierto? Yo creo que nos mareamos con esta idea de que las cosas mejoraban, ¿no? Ciertamente muchos contribuyeron a esto, ¿no? A construir esta narrativa de un éxito real pero exagerado, sin tapar los problemas fundamentales del país, las desigualdades, la precariedad de la política, la precariedad de la democracia, la fragmentación social, cosas que ahora empiezan a pasarnos factura, porque cuando se cae el tinglado, ¿no es cierto?, del exitismo, aparece finalmente la realidad del país, ¿no? Claro, y allí tiene que ver también nuevamente el pacto, ¿no? Este pacto en el cual ya, digamos, no solo es SUNEDU, es Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, y allí ya la gente, ¿cómo crees que se ve de cara a la elección del 2026 con mucha gente ya desconectada de la política, porque los políticos a su vez están desconectados de la gente? Se necesita mucha política, mucha buena política de aquí en adelante, porque de lo contrario vamos a estar para las elecciones del 26 nuevamente en esta innecesaria situación polarizada de tener que no estar satisfecho con la oferta electoral y tener que votar de todas maneras, no solo porque es obligatorio, sino porque finalmente la democracia, los regímenes terminan siendo inerciales. Cada 5 años, salvo que se interrumpan, vamos a tener elecciones para poder elegir personas. Entonces, tiene que haber mucha política y empezar desde ahora a hacer buena política para evitar que suceda esto, ¿no es cierto? Volver a poner la buena política por delante supone, primero, creer que la política es importante, que una buena política sin duda es importante, que esto supone esto que hablábamos hace un momento, poner por delante los objetivos nacionales, colectivos, el bien común, los objetivos superiores, para tratar a partir de eso de ir tomando algunos acuerdos, ¿no? Yo siempre he dicho que la polarización, por ejemplo, es la consecuencia, es un síntoma de algo que es mucho más severo, que es la imposibilidad de dialogar. Entonces, cuando no hay posibilidad de diálogo, la polarización es solamente la expresión de ello, ¿no es cierto? El problema entonces no es la polarización, es cómo empezamos a buscar espacios de diálogo, espacios en el que reconozca al otro, espacios en el que crea que todos somos razonables para poder deliberar en el espacio público sobre una agenda que nos interese a todos, ¿no? Y eso es la política, y eso es lo que hay que empezar a hacer. De lo contrario, en el año 26, el dicho de siempre se puede estar peor, lamentablemente es una amenaza ahí latente, ¿no? En el 2021 se fue a votar, digamos, uno de los momentos, como dice Alberto Vergara, en el cual todos los peruanos somos iguales, y ese voto no fue reconocido por un grupo de políticos y estudios de abogados que buscaron señalar que hubo fraude. ¿Cuánto daño ha causado al diálogo, digamos, al señalar que hubo fraude y no tener ninguna prueba, y que no haya habido ninguna sanción sobre esa gran mentira o gran bulo que se montó desde el 2021? Son los responsables directos de la precarización de la política, son los responsables directos de la crisis, son los responsables directos de esta situación cada vez más grave que tenemos, que es imposible tener por delante un proyecto y sacarlo adelante, ¿no? Pero además es la expresión de lo que somos. Otra vez volviendo al tema anterior, ¿no es cierto? Si yo creo que me han robado la elección porque al lado mío todos habían votado por mí, claramente estamos en una situación de fantasía absoluta, ¿no es cierto? El país es mucho más complejo, mucho más grande que el que tengo al lado, ¿no es cierto? Y entonces creo que esa desconexión de la que hablaba es esa desconexión que tenemos. Entonces son los responsables absolutos y directos de esta situación crítica. Otro tema que no tiene que ver con la misma falta de sanciones, tiene que ver con lo que sucedió en el 2020 con Manuel Merino y su gabinete. Allí este Congreso, buscando, digamos, los ha exculpado de todo, han puesto su cuadro, y eso también demuestra que no se dan cuenta de la falta de sanción que tenemos, a su vez que están liberando a todos los aforados que tienen que ser investigados en la Fiscalía. Entonces, esa falta de sanción ya no es de ahora,
y eso está causando también este forado del cual estás hablando tú también, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que creo que en general la inmadurez social y política y democrática que tenemos nos hace jugar en este eje perverso de premio y castigo, ¿no es cierto? Entonces ahora es como la venganza de los Sith, ¿no es cierto? Es la venganza de los que se sintieron traicionados y entonces hay un ataque frente a lo caviar, por decirlo de alguna manera, aun cuando esto caviar no sea un significante vacío, ¿no es cierto? No sabemos muy bien lo que significa. Y entonces lo que tenemos es que, por ejemplo, se destruyen las reformas que nos costaron mucho tiempo de sacar adelante, de educación, de transporte, la reforma judicial, se las destruye sin un argumento claro, por el solo hecho de ser un acto casi de venganza, ¿no es cierto? Estas las hizo ese grupo, y entonces por eso es que en el Perú ahora es imposible tener una foto como la foto chilena del fallecimiento del presidente Piñera, donde todos los presidentes democráticos vivos hicieron guardia en su sepelio. Eso de allí, que es un nivel de madurez política y democrática, no solo nos distancia mucho de la sociedad y de la política chilena, sino que es una clara muestra que todavía nos falta avanzar muchísimo. ¿Cuánto daño hizo el líder anticorrupción Alejandro Toledo, digamos, como presidente involucrado ahora en casos de corrupción, y la alcaldesa Susana Villarán también involucrada en casos de corrupción, a erosionar esa idea de democracia? Yo siempre creo que, a ver, con el regreso a la democracia en el 2000 y con la llegada del presidente Toledo en el 2001 al gobierno, hubo como un objetivo claro que era tratar de buscar consolidar los procesos democráticos y trabajar mucho en el régimen democrático. Sin embargo, se descuidó la otra parte, que es la democracia cotidiana, la del día a día, la de los ciudadanos, ¿no es cierto? Esa democracia se descuidó en nombre de lo otro, que era sin duda importante, ¿no es cierto? Porque no queríamos tener más interrupciones democráticas en el país. Pero creo que nos concentramos mucho en eso, ¿no es cierto? En fortalecer los organismos electorales, tratar de fortalecer los partidos, aun cuando no nos haya resultado tan bien, pero dejamos de lado esta posibilidad de consolidar la democracia mucho más del ciudadano de a pie. Y lo que está mostrando esto es que ahí empieza a erosionarse el asunto, porque, a ver, podamos tener el mejor modelo de normas y de procedimientos, pero si esto no es legitimado por la gente y defendido por la gente, probablemente no va a pasar nada, ¿no es cierto? Aún teniendo mejores normas y mejores reglas. ¿Y Villarán? Y el caso de Susana Villarán es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, estar pensando en la democracia como régimen, por la convocatoria y por lo demás, termina siendo un problema cuando efectivamente en nombre de ese régimen concentrado en la idea de defender el régimen, defender que no se la vaque, termina erosionando las relaciones entre las personas, y eso es lo que pasó. Este año el IEP cumple 60 años y entre los eventos está el evento sobre el poder. Por favor, quiero que nos invites, cuéntanos qué va a pasar esta semana, este evento sobre el poder en el Instituto de Estudios Peruanos que queremos tanto. A ver, muchas gracias. Sí, mañana arrancamos la primera de las actividades, de las muchas actividades de celebraciones de los 60 años, con un seminario que se llama Configuraciones del Poder en el Perú del siglo XXI, que lo que hace o lo que va a hacer es mostrar una serie de investigaciones que a lo largo de los últimos 3 años muchos equipos en el instituto han desarrollado para tratar de comprender cómo funciona el poder en el país ahora. Y ya no solo el poder formal, sino el poder a través, por ejemplo, de las políticas fiscales, a través de los territorios, a través de los cambios en la ruralidad, a través del ejercicio ciudadano, a través de la propia educación. Y entonces va a ser una discusión muy interesante porque hace 60 años el instituto, entre otras cosas, empezó a discutir el poder también.
y en ese momento los marcos teóricos eran distintos, el contexto era distinto y se hablaba mucho de la dominación y de los dominados y los dominantes, ¿no es cierto? Ahora eso, 60 años después, ha evolucionado, como la mayoría de cosas en el mundo, y la discusión va a ser ahora cuáles son estos ejercicios de poder, cuáles son las interacciones que hay en el poder, ¿no? Así que, nada, los invitamos a partir de mañana, son 3 días de conversación, 3 tardes, empezamos con una conferencia inaugural del doctor Gabriel Kessler de la Universidad de La Plata, que nos va a acompañar mañana por la tarde-noche. Así que estamos muy entusiasmados con el inicio de las celebraciones de los 60 años, pero sobre todo con esta discusión para traer nuevamente el poder y el ejercicio del poder al debate académico, que como le corresponde al IEP, saltará al debate político también. Muchísimas gracias. Ricardo Cuenca es ministro de Educación, estuvo en Nativa a Fondo.